Bienvenidos a este webinar donde vamos a ver el nuevo lanzamiento de Zabbix 5, la importancia que tiene monitorear una infraestructura y vamos a ver la agenda del día. Nuestra agenda del día vamos a ver algo breve sobre la empresa OpenIT, por qué es importante monitorear, qué se debería monitorear, por qué es importante utilizar una herramienta como Zabbix, qué ventajas tiene esta herramienta como tal, dónde puedo aprender más sobre esta herramienta y vamos a hablar sobre el curso que estamos promocionando este mes. Continuemos. OpenIT es una empresa enfocada a dar soluciones totalmente open source, de servicios totalmente open source, donde podemos ver aplicaciones de servicios de redes como Sential y NetServer, aplicaciones de backend o de software base o de base de datos como Postgres, aplicaciones de virtualización como Proxmox, migraciones de escritorio y de servidores con Ubuntu. Tenemos también una implementación con sabor boliviano de lo que es el RPODO para toda la gestión de una empresa, ya sea contabilidad, inventario y todo lo demás. Y claro, todo, todo monitoreado por la herramienta Zabbix, ¿no? Esta es una herramienta que nos está monitoreando absolutamente todos los servicios que implementamos, ¿no? Pasemos al siguiente, entonces veamos por qué es importante monitorear. Para esto me voy a agarrar de una frase de un físico matemático británico que se llama William Thomson, donde nos define en la frase lo que es prácticamente por qué deberíamos monitorear, ¿no? En esta frase nos dice lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Y lo que no se mejora se degrada. Entonces, bajo esta frase podemos sintetizar que cualquier cosa que estemos implementando o estemos tratando de administrar deberíamos ser capaces de definir y medir, ¿no? Y eso se hace en base a una herramienta de monitoreo. Otras razones muy importantes y técnicas y ya para nuestra nueva forma de vivir actualmente son muy importantes tener las métricas que uno está registrando para no estar a ciegas cuando uno está implementando cualquier proyecto. Actualmente casi todo lo que se tiene para conectar se tiene que monitorear, ¿no? Ahí ya tenemos servicios en la nube, el Internet de las cosas y cualquier elemento que necesitemos que se monitoree. Otro punto importante por qué deberíamos monitorear es para medir el nivel de calidad, ¿no?, que un servicio nos esté brindando, un proveedor ya sea interno o externo, por medio de lo que se llaman las SLAs, ¿no? Si uno no puede hacer una métrica correcta de su servicio, entonces no puede reclamar o puedes constatar que el servicio que están brindando es el que se ha contratado, ¿no? Otro punto es la prevención a fallas, ¿no?, ya sea por hardware o software, ya que cualquier falla de incremento de procesamiento o consumo de memoria o almacenamiento puede llevar a que un servicio tenga una falla crítica, ¿no? Y esto nos va a llevar a que él se degrade o tengamos una ventana de tiempo donde el sistema no va a poder operar. Actualmente no se puede ya considerar un monitoreo de forma manual. Por eso también es muy importante tener un sistema que nos acompañe y nos pueda dar esta solución. Un tip muy importante que siempre doy al momento de hablar acerca del monitoreo es cuando uno quiere hacer una actualización o una migración de un servidor o de cualquier implementación que se está realizando. Bajo este esquema, lo principal es tener una captura de los datos actuales o previos a la migración para después tener otra captura posterior a la migración y poder comparar estas dos métricas, ¿no?, las cantidades de datos que se han podido almacenar y poder comparar si las mejores han sido eh, correctas y han superado las expectativas que teníamos para realizar esta actualización o esta migración. Entonces, sin tener algo en qué medir, no podemos poder comparar
una nueva implementación o una nueva mejora, ¿no? Y esto es muy importante también, ya que cuando uno quiere pasar servidores físicos a servidores virtuales, siempre es prudente saber cuál es su consumo actual, para que podamos estimar también en los nuevos servidores virtuales cuál va a ser su comportamiento y podamos escalar fácilmente en un hardware que nos pueda ayudar a tener una holgura en todos los recursos que se van a utilizar. ¿Qué debemos monitorear? Esta es una interesante pregunta, ya que les estaba mencionando que todo se puede monitorear. En 3 pasos se puede tener ya una lista de las cosas que se podrían colocar para que ustedes tengan en consideración a monitorear, ¿no? Una de las cosas es ver los niveles de prioridad de los componentes que uno quiere monitorear, ¿no? Hay componentes dependiendo al rubro, ¿no? Tal vez para una empresa de fabricación, los puntos que estén ligados al tema de la fabricación de productos va a ser mucho más crítico que los administrativos o algunos otros externos, ¿no? Para otras oficinas que se dedican solo a ventas, entonces, o importaciones, entonces el tema de ventas, el sistema de ventas va a ser el más crítico, ¿no? A esto hay que acompañarlo con un inventario de hardware y software, donde ya por sí mismo, al momento de ver el costo que tiene el hardware o el software que se está manejando, también ya nos da una idea de la prioridad que tienen estos elementos. Otro punto a considerar son los servicios que uno contrata, ya sea internos o externos, ¿no? Generalmente los servicios externos van muy apegados a los proveedores, ya sea de comunicación, de datos, o actualmente a los proveedores de hosting o de servicios en la nube que se está implementando. Entonces, esto también nos da una idea de lo que sí deberíamos monitorear y con qué frecuencia. Aquí podemos ver que el Internet de las Cosas es un gran avance que se va a tener actualmente, pero también es un gran problema, ya que muchos de los componentes que uno quiere monitorear no tienen un estándar detrás para poder realizarlo. ¿Esto qué significa? Que cuando uno compra elementos que van a servir para lo que es Internet de las Cosas y poder monitorear cualquier sensor o cualquier dispositivo, este dispositivo no maneja un estándar por defecto. No hay un estándar por defecto todavía, ¿no? Actualmente se está haciendo una lucha por temas de fabricantes y varias marcas de tecnología también están involucradas, ¿no? Google, Microsoft, Canonical, Ubuntu tienen unas soluciones para integrar todos estos componentes. ¿Por qué deberíamos utilizar Savix? ¿No? Aquí ya vamos a ir entrando más en materia y ver qué es importante, por qué es importante Savix como sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo, una de las grandes características que tiene es que es un software que es open source. Eso implica que no se tiene gastos de licencia, sino se tiene gastos de soporte y mantenimiento, ¿no? Y aparte de que es una solución de monitoreo totalmente open source, creada por Alexei Bladyshev, es una herramienta de nivel empresarial, ¿no? Y este es uno de los puntos donde siempre trato de resaltar, ¿no? Hay diferentes herramientas open source, la mayoría pueden ser de uso académico. También hay software que es open source o software libre que tienen con diferentes licencias, ya sea las versiones communities, que son las gratuitas, y las versiones empresariales, donde ya tienen algún tema de licenciamiento por el uso de algún módulo. En este caso, Savix no contempla ese tipo de diferenciación, ya que hay módulos que implementan propios por Savix, pero el core, todo el software en general, es totalmente abierto, ¿no? Se puede utilizar sin ninguna restricción. Otra de las características es que la arquitectura está distribuida y es una arquitectura simple de servidor y agente, ¿no? Esto significa
que cuando uno hace una implementación básica de lo que es Zabbix, basta con un servidor y los agentes que se pueden instalar en los diferentes nodos que se van a monitorear. Otra de las características que también hay que tomar en cuenta es la alta personalización, y no solo en el front-end de la aplicación, sino en el back-end y en los scripts que se puede utilizar, ¿no? Entonces, se puede hacer una personalización de administración y de monitoreo interno de la herramienta. Lo ideal es siempre tener la instalación de un agente en el host para que se pueda monitorear de forma mucho más precisa, pero y también es una cualidad que estos agentes se tienen en la mayoría de los sistemas operativos, ya sean Linux, Unix y Windows, ¿no? Entonces, una ventaja es de esta herramienta el uso de los agentes como una aplicación de muy bajo consumo de recursos y ancho de banda y que se puede tener en los sistemas operativos o servidores más utilizados actualmente, ¿no? Como Linux y Windows. La arquitectura de este sistema se basa en tres etapas. Un frontend, el Zabbix Core o el server y la base de datos cómo se va a almacenar, ¿no? En el servidor lo que se tiene son la colección de datos, el cálculo de los triggers, la creación de eventos y notificaciones. En el frontend se tiene todo lo que es la visualización y la configuración de la administración. Y en el último proceso del backend tenemos el almacenaje de la información, ¿no? Entre las bases de datos que se pueden utilizar con Zabbix se encuentra MariaDB, MySQL, que prácticamente son lo mismo. Tienes la base de datos Postgres y Oracle, ¿no? Las recomendaciones que nosotros damos frecuentemente es cuando tienes una implementación que es mediana, que tienes 500 a 1000 componentes a utilizar, se puede utilizar fácilmente la base de datos MySQL, ¿no? Pero cuando tienes una implementación donde vas a tener más de 1000 componentes a monitorear, entonces se recomienda utilizar una base de datos mucho más robusta como Postgres, ¿no? Dentro de las características que tiene esta herramienta, ya estábamos mencionando algunas, se puede monitorear absolutamente todo lo que es infraestructura IT, ¿no? Podemos ver el tema de servicios, podemos ver aplicaciones, base de datos, no solo las que les he mencionado, MySQL, Postgres, Oracle, sino se puede monitorear también base de datos como SQL Server y Informix y otras, ¿no? En tema de hardware se monitorean prácticamente todos los recursos que se tienen y actualmente, como todo está tendiendo a la nube, se pueden monitorear servicios en la nube, contenedores y máquinas virtuales. ¿Qué componentes en detalle se puede monitorear fácilmente con Zabbix, ¿no? Se pueden ver temas de sensores que tengan conectividad y tengan una forma de recibir o enviar la información, componentes de red de networking como switch y routers, impresoras que estén conectadas a red, sitios web o intranets que se estén desarrollando o clientes como Windows, Mac o servidores como Linux, ¿no? Absolutamente todos los componentes que uno se puede imaginar se pueden monitorear gracias a esta herramienta. ¿Qué nuevas características trae la última versión que salió en el mes de mayo? En la cual también vamos a dar el curso que los vamos a comentar al final. Las características más importantes es en el tema de autodescubrimiento y descubrimiento, que generalmente eran procesos bastante pesados, ¿no? ¿Qué significa autodescubrimiento o descubrimiento? Es el hecho de tener agentes ya instalados y automáticamente Sential va a tomar y asumir el control de su monitoreo, ¿no? Otro punto es la escalabilidad. Como ya les estaba mencionando, y más adelante les voy a mostrar, la forma simple de monitorear, que es el tema de agente y servidor,
se puede llevar a temas mucho más complejos teniendo servidores intermedios, ¿no? Y el nuevo agente que ha salido en la versión 5 ya se puede decir que es un soporte oficial para muchos tipos de hardware que ya se tienen implementado, mucho hardware y software, ¿no? Como sistemas operativos. Otras mejoras significativas también aplican al tema de seguridad, ya que se pueden tener diferentes métodos de autenticación a la aplicación. Y el tema de compresión con Team SkyDB nos ayuda a que podamos tener un histórico del almacenamiento para que la data actual, que es más vigente, esté fresca y esté rápida de recuperar, ¿no? Y por último, las mejoras de usabilidad que la vamos a ver ahora, con el objetivo de tener claro que ha cambiado totalmente la interfaz de manejo, ¿no? Entonces, para esto les voy a mostrar la implementación de ejemplo que tengo para ustedes, ¿no? Entonces, esta implementación, como pueden ver, el menú se ha colocado en la parte izquierda y se puede totalmente, eh, perdón, ahora sí, se puede desaparecer completamente, ¿no? Y aparece cuando lo necesitamos, teniendo total o completo control del tamaño de la imagen que vamos a ver, ¿no? Tenemos un dashboard principal, después tenemos un listado de los equipos y qué medios de agentes se han colocado. Pueden ser agentes SAVIX, como en este caso, ¿no? O pueden ser agentes SNMP, ¿no? En este caso lo tenemos fuera de línea, ¿no? Entonces ya debía saltar una alarma que está aquí como un problema. Después tenemos listados en temas de mapas que son muy interesantes. Por ejemplo, este es un mapa donde puede colocar lugares específicos y desarrollar si están conectados con medio de un enlace y verificar el enlace, y también ver si hay un servicio o servidor que uno quiere monitorear en detalle, ¿no? También se pueden tener mapas más simples o enfocados, como solo los datos de un servidor, ¿no? Y en estos datos se pueden ver las gráficas, ¿no? De todo el hardware que se está haciendo, ¿no? En este caso pueden ser los CPUs, el uso de la utilización de procesos, el uso del disco, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se tiene bastantes gráficas que uno puede optimizar con esta herramienta. Y ya para ir viendo al final, podemos ver que tiene para manejar inventario, para ver informes, lo que es la configuración, donde tenemos los grupos, cómo se van a agrupar, y algo que deja tal vez enamorado a muchos que quieren o que saben que conseguir información de cualquier servidor es complicado. Existen una gran cantidad de templates, ya sea enfocados a aplicaciones específicas como Apache, Docker, FTP, Elastic, o Java MX para temas de servidores, ¿no? Y uno aplicando estos templates ya tienes una gran cantidad de aplicaciones, sensor o parámetros que van a monitorear, indicadores y gráficos que ya se van a poder ver, ¿no? Y como pueden ver, son servicios que pueden ser también base de datos, y hay también de virtualización, ¿no? Entonces debe estar más abajo. O elementos como aparatos de Cisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de templates donde enamoran a cualquier persona que empieza a desarrollar, ¿no? Y los famosos equipos donde uno va a definir si está activado y si este también está vigente, ¿no? Entonces, uno puede tener una gran cantidad de templates ligados a cada host para que puedan monitorear específicamente puntos o en general toda la información.
En temas de administración, Zabbix tiene un buen manejo de lo que es usuarios, grupos, tipos, scripts, ¿no? Y el tema de escalamiento, que es muy interesante, ya que cuando hay un problema se puede mandar diferentes tipos de alarmas, ¿ya? Pueden ser alarmas por correo electrónico, pueden ser alarmas por mensajería instantánea. Y estas se pueden ir registrando para ver si han podido ser superadas o no. Ok, entonces volvemos a la presentación. Y como pueden ver, Zabbix en su última versión ha tenido cambios drásticos en lo que es el frontend y muchísimas mejoras en su backend, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el utilizar Zabbix? Generalmente, cuando uno habla de las ventajas, lo trato de hacer más técnico, por lo cual el soporte de diferentes tipos de recursos como sistemas operativos y servicios es un gran aporte para poder monitorear cualquier infraestructura, el manejo de grandes cantidades de datos, y aquí les estoy mencionando esto porque un sistema de monitoreo generalmente, ¿no? Por la cantidad de veces que se consulta la información, empieza a crecer exponencialmente, ¿no? Para 100 elementos, prácticamente, cada elemento puede tener que se esté monitoreando de 10 a 100 ítems que van a poder ser respaldados en el sistema, y esto va a ir creciendo cada segundo o cada tiempo que se ha establecido para que pueda retomar la información de los agentes que se han instalado. Entonces, esto va a crecer exponencialmente y hay que saber ver bien cuáles son los elementos que se van a monitorear. Minimizar el impacto en los recursos por parte de la gente es prácticamente invisible en el sistema, ya que el consumo de recursos es totalmente ínfimo y el ancho de banda que estos tienen para pasar es dependiendo a la cantidad de información que se recolecta y se envía cada cierto periodo de tiempo. Entonces esto dependerá también de cómo esté configurado estos parámetros para que no sature en determinado tiempo el ancho de banda si tenemos varios elementos a monitorear. Tiene una solución configurable y escalable donde podemos tener soluciones simples de cliente-servidor, se puede denominar así, y podemos tener escenarios como el que les voy a mostrar más adelante, donde se tiene el manejo de un punto intermedio, ¿no? Que nos va a ayudar de pivot para tener después el pase final al servidor principal. Otra importante ventaja es que no se tiene que instalar nada, la interfaz está totalmente basada en web. Eso quiere decir que no tienes que instalar ningún cliente de administración, solo tener el acceso al servicio y a la aplicación web. Se pueden sacar también reportes muy detallados dependiendo el nivel de almacenamiento que se esté teniendo respecto a un nodo, ¿no? Si queremos sacar reportes del uso de la memoria del disco duro, entonces tienen que estar habilitados para que nos puedan enviar esa información y tener los reportes mucho más consolidados. Tiene una fácil configuración, sí, pero no hay que confundir la fácil configuración con el manejo, ¿no? La complejidad que tiene cualquier sistema radica en qué tipo de información quieres recuperar. Entonces, si quieres recuperar 100 ítems y poder sacar diferentes procesos, entonces te da la oportunidad de hacer un monitoreo simple y también te da la oportunidad de hacer un monitoreo bastante complejo. Todas las estadísticas son en tiempo real en los servidores, ya que se está sacando información lo más frecuentemente posible, ¿no? En algunos casos es importante, en otros no, ¿no? Por ejemplo, sacar el nombre de un host cada 30 segundos, cada minuto, no va a ser muy importante con respecto a sacar la información del uso de la memoria, el procesador y el disco duro, que sí son mucho más volátiles en su consumo. Y el otro es el que reduce costos de operación, ya que cualquiera que esté monitoreando constantemente y tenga las alarmas y tenga la gestión para que se pueda prevenir problemas, entonces el menor tiempo de inactividad siempre hace crecer el tema de recursos para que sean visibles y utilizados por todos, ¿no? Entonces son las ventajas principales que se puede tener.
Y aquí les voy a mostrar el tema de la arquitectura distribuida. Aquí tenemos un servidor Zabbix que puede monitorear diferentes hosts a la vez y puedes tener otra sucursal con una comunicación que no sea ideal, ¿no? Y en esa sucursal colocar un Zabbix Proxy. ¿Qué va a hacer Zabbix Proxy? Va a agarrar todos los elementos de los hosts que se estén monitoreando y si se corta, ¿no? Si ya no hay la comunicación entre el servidor y esta sucursal, va a seguir almacenando la información el Zabbix Proxy hasta que se restablezca. Entonces, esta solución ayuda, ayuda a tener una infraestructura mucho más estable y el monitoreo no se corte cuando la comunicación se corte del lazo principal, ¿no? Entonces, esta arquitectura para mí es una de las mejores que he podido ver y su implementación está dentro de Zabbix, ¿no? Uno lo define si va a ser un servidor proxy, si va a ser un servidor principal y cómo se va a conectar para que el host pueda alimentar primero el proxy y después vaya al servidor principal. Ok, ya estamos entrando en la última etapa, donde puedo aprender más de esta herramienta, que es Zabbix, y vamos a ir viendo algunos tips y algunas sugerencias. Siempre que busquen cualquier documentación, váyanse a las fuentes oficiales. Zabbix tiene una muy buena documentación, está principalmente en inglés. Hay las traducciones a portugués, chino, turco. Se intentó en la versión 3 hacer una traducción al español, pero no se tuvieron la cantidad de gente que pueda apoyarlo. Así que podemos ver si se puede retomar ese punto. ¿Y qué más se puede decir sobre Zabbix? En temas de capacitación existen cursos y también existen certificaciones, ¿no? Entonces, entre las certificaciones se puede ver el ZCU y el ZSS, que son las más comunes. Si pueden optar a estas certificaciones, es una muy buena recomendación. Y en esta línea les queremos mostrar lo que ya hemos hecho como empresa en temas de capacitación. Ya hemos capacitado desde una forma básica de lo que es Kali y LPI para que uno aprenda a lo que utilizar Linux. Hemos capacitado después para utilizar un servidor de NetServer para que sea un gateway y un firewall y un proxy. Hemos capacitado el anterior mes para que utilizar Sentinel como un Active Directory y reemplazar completamente un servidor de Windows para que se puedan hacer temas de autenticación y seguridad. Y este mes tenemos lo que es Zabbix, ¿no? Como una herramienta de monitoreo para que ustedes puedan implementarla de forma profesional. Y el siguiente es Proxmox, ¿no? Una herramienta que reemplaza a un VMware completamente. ¿Por qué deberían tomar un curso con nosotros? Una de las razones es porque estamos promocionando un combo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el curso más un taller por el precio del curso, ¿no? Entonces, si ustedes se inscriben hasta una fecha determinada, tienen gratis prácticamente el taller, ¿no? Este taller, ¿de qué va a ser? Va a ser cómo implementar soluciones de VPN para que clientes a una empresa se puedan conectar de forma segura y hacer lo que se llama el Office Home, ¿no? O lo que es el teletrabajo comúnmente en nuestro país. Entonces, esta es una alternativa. El curso va a empezar el 22 de julio, así que están a tiempo todavía de poder ingresar a este combo. ¿Por qué llevar un curso con nosotros como empresa? Nuestras capacitaciones siempre las hacemos de nivel empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que son sumamente prácticas y con ejemplos reales que nosotros ya hemos experimentado y ya tenemos el know-how y lo pasamos por medio de estas capacitaciones, ¿no? Otra de las razones es que totalmente online, tenemos clases en vivo, las clases se graban y tenemos una plataforma de learning donde se van almacenando toda la documentación y los videos de las clases, ¿no? Aparte, yo como docente ya tengo más de 15 años de experiencia en el rubro y también doy docencia en temas de pregrado y posgrado. Entonces, tenemos una alta experiencia en el uso de herramientas y podemos decir que si uno quiere implementar una solución, lo que tiene que buscar es la mejor forma de capacitarse para tener la mejor experiencia, porque en muchos casos
hemos visto que se degrada a una X o Y Z herramienta por el mismo hecho de no haberla podido implementar correctamente, ¿no? Y le da el hecho que esa herramienta no funciona correctamente, pues, sabiendo que nos faltó hacer configuraciones o alguna mejora. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y las preguntas que se tengan se van a responder ya por otro medio y agradecemos su tiempo para escuchar este webinar. Hasta una próxima. Hasta luego.